el gozo del Señor, de lo que venimos hablando. Pero vamos a encomendarle estos momentos y estos minutos a nuestro Señor Jesucristo, para que nos guíe, para que nos dirija, para que nos dé unción, para que sus corazones estén inclinados hacia su santa palabra, para que no tengamos distracciones de ninguna índole también, y para que hoy Él nos hable y nos mande más gozosos de lo que venimos, ¿cierto que sí? Vamos a ver, hermanos. Bueno, mis apreciados hermanos, decía que el tema es el gozo del Señor. Yo les pregunto a cada uno de ustedes, pero no me lo tienen que responder audiblemente, cada uno se lo guarda en su corazoncito. ¿Qué les produce alegría en este mundo, hermanos? ¿Qué les produce alegría en este mundo? Cuando el hermano Edgar oraba, de las poquitas cosas que producen alegría en este mundo, hermanos, es compartir el Evangelio. Pero hago énfasis en esa alegría que no estaba en la introducción, porque tiene que ver con el gozo. Lo demás en este mundo que no tenga que ver con el Espíritu Santo de Dios y con asuntos celestiales no producen regocijo espiritual aquí en la tierra. Para hablar del gozo tenemos que hablar también de la alegría, ¿cierto, hermanos? Porque son dos cosas que muchos las confunden. La alegría suele estar ligada a las circunstancias de algo exterior. Esta palabrita, hermanos, exterior, como una buena noticia, un logro personal, un viaje planeado. Pero las alegrías de este mundo son volátiles, efímeras y cambian de acuerdo a las circunstancias. Hoy alguien se ganó la lotería, mañana se quebró, ya está frustrado. Se da que esas circunstancias externas de este mundo van en contra nuestras. En cambio, a lo que venimos a hablar hoy, hermanos, es el gozo del Señor, que es nuestro tema del día de hoy, es diferente. El gozo ya no depende de las circunstancias externas, sino de lo que tiene que ver con lo interno, ¿correcto? Es decir, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cuándo? Cuando lo aceptamos a Él como nuestro único y suficiente Salvador. Y esta relación, que es la que tenemos nosotros hoy día a día con Jesucristo, puede sostenernos en cualquier adversidad o prueba. No pasa así con la alegría o la felicidad de este mundo. ¿Hablamos de que todos teníamos pruebas acá? Sí, sí las tenemos, ¿cierto? En este orden de ideas, el texto base de estudio del día de hoy, me acompaña tan amable, a Nehemías. Vamos a ir al libro de Nehemías, en el capítulo 8, versículo 10. Dice así la palabra, la santa palabra del Señor. Luego les dijo: id, comer grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Precioso, ¿no, hermanos? No estamos solos, ¿cierto que no? Entonces, en ese orden de ideas, el gozo del Señor en nuestra vida es un imperativo. Así lo dicen las Sagradas Escrituras. ¿Por qué son imperativos? Vamos a Filipenses, capítulo 4, versículo 4. ¿Saben desde dónde escribía Pablo esta epístola, cierto? Esta carta, desde la cárcel de Roma, ¿cierto? Es un imperativo. Regocijaos en el Señor. Siempre, otra vez digo, os digo, regocijaos en el Señor. Siempre. No es ocasional, es siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Cierto que sí? No lo repite nuevamente, ¿no? No nos está exhortando a alguien que no tiene ese conocimiento,
De hecho, Pablo escribió de 13 a 14 epístolas o cartas pastorales, ¿correctos? Y 4 de ellas fueron en una prisión en Roma. ¿Cuáles fueron? Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón, ¿correcto, hermanos? Entonces la pregunta surge, ¿y cuál es el secreto de la exhortación de Pablo para que vivamos siempre regocijados? Subrayemos la palabra en sus Biblias si lo desean, hermanos, es en el Señor. En el Señor. Correcto. Cristo nos exhorta hoy también a nosotros a regocijarnos en Él. En Él. Podemos utilizar la palabra endógeno. ¿La han escuchado, hermanos? Podemos utilizar la palabra endógeno en un sentido metafórico para hacernos entender que el gozo del cristiano no depende de las circunstancias externas, sino de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ese término, hermanos, endógeno, con tilde en la primera O, está relacionado con lo que nace aquí adentro de nosotros. O sea, el mismo Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿correcto? A diferencia de lo externo, de las alegrías de las que venimos hablando, que no dan ninguna satisfacción eterna acá, que son hemíferas, que es totalmente diferente al gozo del Señor. En este caso, la palabra metafórica a utilizar es exógeno. Mire ese jueguito de palabras. Endógeno, dentro. Exógeno, tiene que ver con lo externo. ¿Correctos, hermanos? ¿Y por qué es importante el regocijo? Este punto es muy importante, hermanos. ¿Por qué es importante el regocijo en nuestra congregación y por ende en cada uno de nosotros? ¿Por qué, hermanos? Porque Dios envía bendición. ¿Cierto que sí? Allí donde hay unidad, Dios envía bendición. Dice el Salmo capítulo 13, el versículo 3. Perdón, yo acá. William, ¿me proyectas tan amable el Salmo capítulo 13? Sí. Salmo capítulo 13, versículo 3, perdón, versículo 1. Míralo, William, es tan amable. Bueno, voy a leerlo yo aquí más bien, porque está mal transcrito acá. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Perdón, como el 3 estaba separado, me descoordinó. Es Salmo 133, versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonías. ¿Y qué dice el 1 en la, perdón, lo leo acá, y el Salmo 133, versículo 3, en la parte B, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Correctos, hermano? Envía bendición y vida eterna. La vida eterna comienza desde aquí, hermanos, ¿o no? ¿Cierto que sí? Desde aquí nos preparamos. Casos particulares. Este caso que nos invita y nos exhorta nuestro Señor Jesucristo a través del apóstol Pablo de vivir en armonías y en unión, nos acuerda a dos mujeres. No eran dos mujeres inmaduras y neófitas en el Evangelio, eran dos mujeres que le servían a Pablo en el ministerio. Está en Filipenses capítulo 4, versículo 2. Y el apóstol Pablo hace una súplica a dos hermanas, colaboradoras en el ministerio de él. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Por ahí Pablo decía en esta epístola, completad
mi gozo. Aquí hago un paréntesis, hermano, en la congregación, y los miro a cada uno de ustedes fijamente porque es muy importantes. Si hay aquí en nuestra congregación hoy alguna Evodia, algún Evodio o alguna Síntiques entre nosotros. Buen punto este, ¿cierto que sí, hermanos? Si lo hay, yo sé que no lo hay y eso le pido al Señor, que no lo haya, ¿cierto? La exhortación es a la reconciliación. Esa es la exhortación, a la reconciliación en Cristo. Conservar la unidad en la iglesia. Nos exhorta a vivir en el gozo del Señor. Cuando hay diferencias entre nosotros como hermanos, se atenta contra la unidad de la congregación. Y obviamente es un polo opuesto a lo que leímos ahora en el Salmo. El Señor no envía bendición en esta congregación, ni en ninguna, ¿cierto que no? Esa es la exhortación a la unidad. ¿Qué nos hace perder el gozo, hermanos? ¿Alguno de ustedes en esta semana ha perdido el gozo? No estoy hablando de la salvación, porque la salvación no se pierde, pero el gozo lo podemos marchitar nosotros también. Esto me trae a colación que el pecado. El pecado en nuestras vidas nos hace perder el gozo. Y nos trae un ejemplo a colación, al rey David. El rey David, debido a su pecado con Betsabé por adulterio, perdió la comunión con Dios y el gozo interno, y oró de la siguiente manera, como lo debemos de hacer nosotros, porque nosotros posiblemente también podemos ofender al Señor, podemos pecar contra Él también en algún momento. Salmo 51, versículo 12 y 13. Esta es la imploración de David. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Me encanta la parte del versículo 13, el que sigue. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. El versículo 13 es la consecuencia cuando nosotros, el que ha pecado, en este caso David, perdió el gozo. Y es testificar de Cristo. Estamos, hermanos. Cuando uno pierde el gozo, no tiene autoridad para testificar ni para hablar del Evangelio. Primero hay que organizar los asuntos con nuestro Señor. Esta hermosa oración de David le está implorando a Dios el restablecimiento de su gozo para poder testificar de Dios. Nunca se les olvide esto, hermanos. Los momentos más eficaces, que Edgar habló también ahora de esta parte, que fue un motivo de oración de hermanito Jorgito, los momentos más eficaces para traer hombres y mujeres a los pies de Cristo es cuando nuestro corazón rebosa de gozo. ¿Eso es cierto o no es cierto, hermanos? ¿Cierto que sí? Esos son los momentos más lindos, ¿cierto? El Señor nos utiliza como unos instrumentos útiles. No somos nosotros en sus fuerzas, es el Señor a través de nosotros que nos da su gracia también y nos capacita. ¿Cierto que sí? Con permiso. No perdamos de vista entonces que el gozo es un fruto, en virtud de lo que venimos hablando, que el gozo es un fruto, no en plural sino en singular. Es un fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu
es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Yo como un buen preguntoncito le dije al Señor, Señor, ¿por qué no me colocó el gozo de primero? ¿O por qué no lo colocó de último, cierto, hermanos? ¿Por qué no lo hizo? Miremos el orden que es este orden que es tan importante. Miremos el orden que tan importante es. El gozo es superado solamente por la palabra amor. ¿Cierto que sí? Está en segundo lugar. Las palabras en las Sagradas Escrituras tienen un orden lógico y preciso para darnos a entender algo. ¿Qué interpreté yo acá? Nunca la paz va a estar antes que la reconciliación, por citar un ejemplo, ¿cierto que sí? Primero, tiene que existir la reconciliación para que luego pueda existir la paz. En este caso particular, primero debe existir el amor, pero no cualquier amor, hermanos. Es el amor de nuestro Señor Jesucristo en la vida de cada uno de nosotros. Si el amor del Señor no está en cada uno de nosotros, ¿qué fruto, qué gozo vamos a producir nosotros? ¿Cierto que sí? Eso es, hay una analogía muy linda también con esto de un viñero. Por decirlo así, el amor es ese arbolito todo también que lleva su savia. ¿Cierto que sí? Y el gozo puede ser un sarmiento, o sea, es producto de ese amor. Eso es lo que produce también, por hablar algo así, un ejemplo. ¿Correcto? Es el amor de nuestro Señor Jesucristo el que produce cambios en nuestras vidas y que puede darnos el gozo. Hermanos, se puede experimentar el gozo en medio de las aflicciones como hoy veníamos, porque yo sé que muchos llevamos aflicciones, bien sea de enfermedades. Un hijo que no quiere someterse a la autoridad de Dios, una enfermedad, que eso es paisaje para nosotros todos los días en este mundo y eso es normal porque este cuerpo se va deteriorando también, ¿cierto que sí? La pregunta, ¿se puede experimentar el gozo en medio de las aflicciones? Y la respuesta es categórica, totalmente cierto, totalmente cierto. Y no necesariamente, escuchen bien esto, hermanos, y no necesariamente tiene que haber pecado en nuestras vidas. Muchas veces le pasa algo al hermano, se accidentó, perdió un empleo, se le acabó el hogar, o hubo ruptura en el hogar, no lo llevemos a ese extremo, porque en la hermandad no se deben de acabar los hogares, ni los matrimonios, se debe dialogar y se debe restituir y se debe corregir las malas cosas, ¿cierto que sí? Entonces, recordemos, las aflicciones en este mundo son causas externas. Nuestro gozo en el Señor es interno. Veamos a ver algunos ejemplos. Cuando yo hago nuevamente una acotación, cuando estaba preparando el tema de hoy, parte del día de hoy, y quise desconectarme de todo, empezaba a sonarme el teléfono, a sonarme. Obviamente no lo contestaba porque entonces si me paraba no me podía volver a sentar. Y me llamó mucho la atención porque me dice alguien, Luis Fernando, el equipo que llevábamos para allá se destortilló, se quebró. A mí me dio risa. A mí no me dio rabia, me dio risa. Y yo decía, estoy loco, me estoy enloqueciendo. Eso pensé yo. Y ¿sabe qué pasa, hermanos? Cuando nos metemos en la presencia del Señor, es una esfera totalmente diferente a la de este mundo. Eso no lo entiende el mundo externo, sino el mundo interno, o sea, los que tienen el Espíritu Santo del Señor. Por eso dice que el Evangelio es locura para los que se pierden, ¿cierto? Mire ese caso, y me sorprendió mucho, y me sonreí, perdóneme, me dio regocijo. Posteriormente, todas las cosas fueron solucionadas. No pasó nada, no pasó nada. También tenemos que aprender a reconocer quiénes son los que manejan. ¿Quién maneja los asuntos aquí en este mundo también? ¿Quién nos quiere desconcentrar? ¿Quién nos quiere apartar de los caminos del Señor? No, no vaya yo a la congregación. El miércoles no es el domingo. Quédese más viendo el partido de la Selección Colombia. Está haciendo mucho frío. Más bien salga para un centro comercial. Pero no. Entre más nos acerquemos
al Señor, más deseos vamos a tener de estar en su presencia. De hecho, Él dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Cierto que sí? Vamos a ver algunos ejemplos de hombres que sufrieron adversidades. ¿Cierto que sí? Sufrieron adversidades y tuvieron gozo. Muchos de nosotros también deberían de estar escritos aquí en el libro de la Biblia. Muchos de nosotros, porque de ahí nos rescató el Señor también. El ejemplo de Cristo. Mire, ni Cristo se salvó tampoco. ¿Qué tal José? El hombre con más poder después de Faraón, ¿no? El ejemplo de Job. ¿Quién con más paciencia que Job? ¿Cierto que sí? Por eso se ha dicho las abuelas, la paciencia de Job. Vamos al ejemplo de Cristo en Hebreos. Vamos a Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Me llamó mucho la atención donde terminó esa aflicción. Se sentó a la diestra. ¿Cierto que sí? ¿Se acuerda quién le dijo esa súplica al Señor? Que mi hijo se siente, como decía un hermano nuestro, que le pidió curules, a la derecha y a la izquierda. Usted no sabe qué es lo que está pidiendo, ¿cierto que no? No sabe lo que está pidiendo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristo en ningún momento vaciló. En ningún momento vaciló o miró para atrás. Firmemente soportó el amargo sufrimiento de la cruz y del menosprecio. Cuando hablamos de esa palabrita, oprobio, a mí no me gusta pasarlas por alto, porque siempre nos hablan. Cuando hablamos de su oprobio, nos referimos a la profunda deshonra que él sufrió. Él siendo Dios, vino y se manó a este mundo, siendo Dios, es una majestad. Repito, nos referimos a la profunda deshonra que Cristo asumió sobre sí mismo y transformó en un acto de redención. Gracias a ese oprobio que él sufrió, hoy nosotros somos redimidos por la sangre de Cristo. ¿Valía la pena seguir adelante? ¿Cierto que sí? ¿Valía la pena volverse a sentar a la derecha? Claro que sí. El ejemplo de José. José es un tipo de nuestro Señor Jesucristo, correcto, es una figura. José también experimentó las aflicciones, no fue la excepción, y adversidades en este mundo. Fue rechazado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente, como nuestro Señor Jesucristo, y encarcelado. Entonces, ¿por qué le pasó todo esto a José? Si no pecó. La Biblia no da registros de que José cometió pecado, ¿cierto que no? Que yo tenga conocimiento, no. De los poquitos. ¿Por qué? Por la envidia, ¿cierto? Con respecto al Señor de Jesucristo, hubo un plan divino también. Él puso su vida y él la volvió a tomar también. Pero también hubo mucha envidia de parte de los fariseos. Sin embargo, en medio de cada una de esas pruebas, el Señor estuvo con él. Hermanos, en cada una de las pruebas que nosotros estamos afrontando hoy y que tenemos, no estamos solos. En medio de las enfermedades de algún familiar, en caso de un empleo que se perdió, en caso de alguna calamidad, nosotros no estamos solos. Eso es lo más hermoso, hermanos. Las enseñanzas para nosotros es que el problema no son las aflicciones en sí mismas. Escuchen bien eso, hermano. No son las aflicciones en sí mismas, sino enfrentar las aflicciones o las dificultades sin la presencia misma de nuestro Señor Jesucristo. Ahí sí nos tenemos que preocupar. ¿Cierto que sí? Todas las aflicciones suelen tener un propósito divino. Todas, a los que estamos en el Señor. ¿Cierto que sí? Dios las utiliza. ¿Para qué? Para moldear nuestro carácter, fortalecer nuestra fe. ¿Y qué le parece, pues, los valores agregados?
fortalecer la fe y prepararnos para el cumplimiento de sus planes soberanos en nosotros. Entre esos propósitos podemos mencionar los siguientes. Yo vuelvo, antes de mencionar los siguientes, de recordarles a ustedes, hermanos, cuando en mi época de mi aflicción, este fue el libro, el que me arrullaba en la cama en la noche y me daba fortaleza en el día, cuando tenía que enfrentarme, vuelvo y lo digo, a los verdugos también. Cuando los escuchaba, como decía en Hechos, cuando conferenciaban para tomar un dictamen. Recuerden que yo tenía orden de captura, ¿no lo sabían, hermanos? Aquí donde me ven. Yo tenía orden de captura. Creo que la Interpol había emitido una boleta por mí también. No es mentira, es lo que le estoy diciendo, hermanos. Y aferraba a este libro, porque esto hay que repetirlo, porque es que la palabra del Señor no se nos puede convertir en paisajismo. Lo aferraba, me sentaba y el secuestre, mira las palabras de Jesús diciendo, no el que el secuestre porque me iba a secuestrar, a mí y a la bien. Y mi hijo cuando estaba pequeño, papá, ¿y por qué le van a secuestrar? ¿Usted quién mató? Y yo no, hijo, usted no entiende esas cosas. Recuerdo que me dijo, me vio tan ensimismado en la palabra del Señor que me dijo, Luis Fernando, yo no creo que a usted le vamos a quitar su casa, ni lo vamos a despojar, ni a echar como un perro en la calle. Lo veo muy difícil, porque yo nunca he visto aquí entre los que han venido a alguien que desarrolle un nivel de fe como el que usted me está desarrollando hoy acá. Y yo no soy creyente. Y han pasado por mis manos como secuestre, como abogado de la DIAN, y hablo a título personal porque no le doy un peso a nadie ahora que me tenga que acusar. Pero la gloria sea para el Señor. La gloria sea para Él. Son palabras de grueso calibre lo que estoy diciendo, ¿cierto? Por el nivel de fe, y efectivamente fue así. Sí fueron a la casa, sí iban a tomar posesión, pero todavía la boleta no había sido emitida. El Señor guardó la boleta y fui absuelto del caso. Entonces, aflicciones, ¿para qué no las envía el Señor a nosotros? A William, a Edgar, a Juan, a Lady, a David, al hermano José, a Cecilia, a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Es una dependencia total a Cristo. Hermanos, o creemos o no creemos, hay dos opciones. Usted verá cuál coge. O cree o no cree. Dependencia total de Cristo. Si hay dependencia, entonces ¿qué hay? Hay gozo. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Cuando soy débil, ¿qué? Soy fuerte. Eso lo decía él. Qué hermosura. Y en una cárcel. Yo creo que Pablo no esperaba el momento de que un nuevo recluso entrase para él evangelizarlo. Si yo estuviera en la cárcel, le pediría a ustedes que me saquen de edad. Antes, ya haría otras cosas en el Señor, hermanos. Eso hacía Pablo. Permiten trabajar en nuestro carácter. ¿Cómo era el carácter de nosotros antes de conocer a Cristo, de cada uno de nosotros? ¿Cómo era? Yo gritaba. Yo no decía hágame el favor. Yo decía si le da la gana. Ese era yo. ¿Cómo éramos cada uno de nosotros? Todavía se quieren asomar ciertos vestigios en nuestras vidas, ¿cierto que sí? Ese viejo hombre, como lo dice Pablo, se quiere asomar, pero en el Señor no lo vamos a permitir, ¿cierto que no? Mire esto tan hermoso, permite cumplir un propósito divino en la vida de cada uno de nosotros. Cada uno de ustedes sabe cuál es el propósito divino que Dios tiene con ustedes. Si seguimos a los pies de Él, nos lo voy demostrando. ¿Acaso no estamos pidiéndole a Él para que se abra una nueva obra? ¿Cierto que sí? Hay unidad en nosotros. Hay disponibilidad de tiempo, porque esto no es de emociones. O si no, dígaselo al pastor Antonio. Porque sobre él y los líderes recae el peso de, yo lo digo organigrama. Cuando digo organigrama, voy a hablar más despacio, me refiero al orden de la congregación, al funcionamiento de ella. Porque nuestro Dios es un Dios de orden y la iglesia debe funcionar con un orden. Que los predicadores estén el día que es, las reuniones, las alabanzas, los ministerios, son muchas cosas. Y nos afianzan en la relación con Él. Por eso los hermanos que hemos sido pasados por ese horno, que ahorita vamos a hablar un poquitico en esa preciosa carta de Juan, en la primera, si no estoy mal, en el capítulo 1, los verdaderos hombres de Dios, en mi concepto,
se forjan en medio cuando somos pasados por el horno. Yo a veces pienso con mi hijo Emanuel o con mi hija Manuela, son levantados en el Evangelio. ¿Cómo experimentan ellos el amor del Señor si han nacido en una noble cuna? ¿Cómo experimentarlo? Hay que dejarlos, hay que soltarlos, que experimenten y que también sufran las adversidades que ofrece este mundo, producto muchas veces de nuestras decisiones y otras no, para un propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Correcto? Porque tenemos que ser coherentes con eso. En el caso de José, vamos a Génesis capítulo 45, es tan amable, versículo 4 y 5. Repito, Génesis capítulo 45, versículo 4 y 5. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Oiga pues, el que vendisteis. Cosas parecidas con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Cómo interpretamos eso? Un propósito divino, ¿cierto que sí, hermanos? Vamos al ejemplo de Job. Job capítulo 1, versículo 21. Yo quiero, hermano, me hace el favor, William, que me anticipe. Vamos a leer Job capítulo 1, versículo 20 al 21, pero anticipémonos, William es tan amable, al versículo 14, para que miremos en secuencia la cadena de aflicciones que le vinieron a Job. Estamos, hermanos, en Job capítulo 1, dice así. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba este hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte esta noticia. Entre tanto que este hablaba, secuencia tras secuencia tras secuencia de adversidades, ¿cierto? Entre tanto que este hablaba, vino otro que le dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Tocó con lo más íntimo, con nuestros hijos, con la familia, con todo. Y dice así, entonces Job, lleno de gozo en el Señor, se levantó y rasgó su manto y rasuró sus cabezas y se postró en tierra y adoró. Esto solamente lo hace un hombre que esté lleno del Espíritu Santo, hermanos. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Muchas veces para nosotros tener el gozo del Señor, tenemos que aprender a soltar también, hermanos. Que no nos cuesta mucho, ¿cierto que sí? Tenemos que aprender a soltar. Perdón. En este orden de ideas, el gozo del Señor es como un río que tiene varias vertientes. ¿Qué hace una vertiente en un río? Lo alimenta, ¿cierto? La primera de ellas es quizás la más importante,
en la que voy a hacer hoy mención, la santa palabra del Señor. ¿Correcto? Vamos nuevamente a Nehemías. Vamos al capítulo 8, versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. La nación de Israel, en su contexto histórico, tenía, como lo dice acá, la Torá o el Pentateuco, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿cierto? Nosotros al día de hoy, ¿qué tenemos? Las Sagradas Escrituras completas. Pero no basta solamente con tenerlas, con tener este libro, no basta solamente. Como leíamos ahora al principio al iniciar, debemos inclinar nuestro corazón hacia ella, debemos disponernos hacia ella, debemos pedirle a Dios que produzca cada día ese gozo para nosotros acercarnos a ella con alegría y que nos deleitemos en ella. Cuando yo leía a José ayer, no niego que se me venían las lágrimas, porque la palabra es viva y eficaz. ¿No les pasa a ustedes lo mismo? Tenemos un mismo sentir, tenemos un mismo espíritu. El Señor nos dice, tengan un mismo sentir. Haya en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Por eso el pueblo, ahí mismo en Nehemías dice, cuando leímos que fue el versículo del tema del texto de estudio del día de hoy, dice: y Nehemías el gobernador y el sacerdote de las escribas y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Qué lindo cuando la palabra nos escanea a cada uno de nosotros y cuando da ese fruto en el corazón de cada uno de nosotros, ¿cierto que sí? ¿Cuál es la otra segunda vertiente que produce ese gozo en nosotros? Lo habla el apóstol Pablo en una de sus epístolas, exactamente en la de Romanos, la justificación. Es otra vertiente que produce gozo en nosotros. Leamos esta nada más de Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Hago una pausa. ¿Estamos firmes en esa gracia, hermanos? Buen punto, ¿cierto? Muchas veces nos llama a la obediencia, a una relación muy estrecha con Él también, ¿cierto que sí? Y nos gloriamos. Si estamos firmes, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Para quienes hemos sido justificados por la fe, esta es una razón profunda de regocijo. Para mí sí, y para cada uno de nosotros, que nuestros pecados hayan sido perdonados. Que Jesucristo, mediante su sacrificio en el madero de su cruz, de la cruz, nos dio la redención a nosotros, nos otorgó la salvación. Voy más allá, nos reconcilió con el Padre. Que esa acta que estaba en contra de cada uno de nosotros fue abolida. No es un motivo de regocijo, hermanos. Para mí sí lo es. ¿Cierto que sí? Y yo sé que para todos lo es. Es un motivo de regocijo, ¿cierto que sí? Estas verdades constituyen motivos profundos para vivir muchas veces gozosos, ¿cierto que sí? Hay un pasaje en una de las cartas de Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 1, vamos a la primera de Pedro, porque enmarca gran parte de los temas que hoy estamos viendo hoy. Ese ir y venir entre la adversidad y el regocijo, el sufrimiento. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9.
Dice así. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, en este caso para nosotros también, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Este alegráis acá también lo podemos tomar como gozo, porque tiene que ver con terrenos netamente espirituales. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Cómo podemos nosotros amar a nuestro Señor Jesucristo si no lo vemos físicamente, hermanos? Tremendo, ¿cierto que sí? Por fe. Muy bien, hermano José. Por fe. ¿Cómo lo podemos amar? ¿Cierto? En medio de lo como quise traer esta carta, porque se mueve entre la adversidad y se mueve entre el regocijo, y es una carta ya a los cristianos netamente, a los conocedores del Señor, a los que hemos depositado la confianza en Él. Y si alguien no ha puesto la confianza en nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, también esa carta está extendida para ese hermano, para esa persona también acá, también es para él. El Señor no hace acepción de personas, ¿cierto que no? La invitación es para todos. No permitamos, para terminar, hermanos, no permitamos que ninguna raíz de amargura haga mella en nuestras vidas. No permitamos que no permitamos que lo digo más bien en mis palabras, no permitamos que ninguna adversidad, que ningún pecado en la con algún hermano, ninguna raíz de amargura brote en nuestro corazón y que impida una relación hermosa y un regocijo en nuestras vidas. No lo permitamos aquí en la congregación, no lo permitamos afuera tampoco, porque debemos de dar testimonio. No lo hagamos. A paz nos llama el Señor, ¿cierto que sí? A eso nos ha llamado el Señor. Mis hermanitos, gracias por su paciencia. Vamos a orar.